académico internacional sobre capitalismo y turismo, y hoy vamos a iniciar charlando con el doctor Roberto Guimarães sobre capitalismo, turismo y pandemia. ¿Sí? Voy a hacer la presentación del doctor Roberto Guimarães, quien es un importante académico, luchador social y sobre todo un gran amigo. Voy a decir lo que me pidió que dijera cuando le solicité su currículum. Y esto fue lo que él me señaló. Dice, con los años he aprendido a ser minimalista y a privilegiar lo que digo por encima de mis credenciales. Como decía Marx, el hombre vale por lo que hace, no por lo que es. Es por ello que me parece más suficiente informar que soy cientista político brasileño. Nadie es perfecto. Dedicado a la investigación y a la acción en temas socioambientales. Esto ha significado, además de cerca de 230 publicaciones en 19 países, actuar, entre otros, como coordinador técnico de las conferencias de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992 y 1997. Y en la conferencia Río +10 en Johannesburgo, vale decir que he decidido dejar al margen la de Río +20 porque no me gusta ser cómplice de fraudes internacionales, tales como lo he dejado en publicaciones. Además, he sido coordinador del primer informe presentado a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Desigualdad, la encrucijada de la desigualdad 2005. Bien antes de los trabajos de Piketty. Por último, pero no menos importante, he participado en las iniciativas de la Red sobre Turismo y Desarrollo y en sus publicaciones. Bienvenido, Roberto. Nos da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación y que iniciemos estos conversatorios abriendo la visión de lo que está pasando en relación al turismo y la pandemia. Bienvenido, te damos la palabra. A ver, partió el cronómetro. Me da un gusto muy grande estar participando en ese conversatorio y agradezco a la invitación, aunque me pongo un poco nervioso cuando veo que gente que me vigila constantemente para intentar mejorar un poco mi calidad, como Neftali, Ana Luz y Lili, estén presentes. ¿Qué voy a hacer, no? Ojalá algo pase con internet y por lo menos Neftali y Ana Luz no sean obligados a ver la vergüenza. Un gran abrazo. Bueno, voy a intentar resumir mis provocaciones en 4 temas. Primero, hablar algo sobre capitalismo y globalización, con referencia a la pandemia. Después, centrar un poco en la noción de bienes comunes y bienes públicos, para luego hablar de lo que yo llamo el gatopardismo neoliberal, culminando con algunas provocaciones sobre capitalismo y turismo. Empiezo por recordar que 2020 nos obligó a suspender una ceguera colectiva y deliberada, pero no hay forma de borrar del inconsciente imágenes de un mundo francamente insostenible. 2020, a mi juicio, pone en descubierto el tema de la supervivencia. Me parece que de eso se trata lo que deberíamos discutir. La creciente interconexión entre sociedades, con intercambios económicos, urbanización planetaria, flujo entre fronteras, aceleró considerablemente la propagación de la epidemia. Por otra parte, debemos recordar también en ese instante los biólogos, que describieron muy bien las condiciones en las cuales surgió la vida, desde un alto grado de complejidad al desequilibrio y al caos. Pero el caos regenera y contiene los nuevos órdenes complejos en gestación, incluida la propia vida. El desafío, a mi juicio, por lo tanto, es construir una civilización cuyo centro sea en
definitiva la vida. En ese sentido, un balance muy somero de la pandemia es desastroso y claramente caótico. Los estados apelaron al interés egoísta, no a la solidaridad, y sufrieron el desmantelamiento de los sistemas públicos. Ahora, lo que tenemos delante de nosotros es la necesidad de construir la lógica contraria y las instituciones que la lleven a cabo. Dos datos sobre la pandemia yo creo que resumen bien la cara social de COVID. La riqueza colectiva de no más que 650 billonarios solo en Estados Unidos disparó de 2,9 mil millones de dólares en marzo a 4,2 mil millones en diciembre. Y mientras eso sucedía en Estados Unidos, la riqueza acumulada de los multimillonarios en el mundo alcanzó un nuevo récord de 10,2 mil millones en 2020, superando el récord anterior de poco más de 9 mil millones en 2017. Yo creo que para mí eso es suficiente para mostrar la cara de la pandemia. Y, en cierto sentido, como una nota de pie de página, el nuevo malestar de la globalización, recordando el título del libro de Stiglitz, se revela, por ejemplo, en que más personas se suicidaron en Japón en noviembre de 2020, entre noviembre y diciembre, 2 meses, se suicidaron más gente en Japón de lo que todo el total de muertos de COVID durante todo el año en Japón, revirtiendo la tendencia a la baja en la última década, en especial entre mujeres y trabajadores en tiempo parcial. Pero, volviendo al capitalismo que engendró la globalización, es interesante partir del pensamiento de Immanuel Wallerstein, que argumentaba que el sistema mundo no sobreviviría a sus contradicciones en el largo plazo, pero advertía que todavía viviríamos décadas de intensa y creciente inestabilidad, y que al final tendríamos un sistema más democrático e igualitario o todo su contrario. Ya Gramsci, en la misma época, subrayaba que la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo está muriendo y lo nuevo todavía no puede nacer. Y en ese interregno aparece una amplia variedad de síntomas claramente mórbidos. Y en efecto, si uno piensa, el viejo capitalismo liberal y su régimen político estaban en crisis en los años 70. Y el nuevo parecía pronunciar la victoria bolchevique en 1917. Desgraciadamente, la monstruosidad, como decía Gramsci, la farsa entre el viejo y el nuevo, ya se expresaba en el mismo nombre del partido de Hitler, ¿no? Nacional y socialista. Entonces, en resumen, creo que el capitalismo no está muriendo, pero quizás la globalización esté. Tenemos ejemplos de Escocia, Islandia y Nueva Zelanda que intentan incorporar como eje de la planificación pública y las políticas públicas el bienestar. La pandemia también refuerza que no nos enfrentamos, por ejemplo, a una crisis de refugiados o de inmigración, sino a una crisis de justicia mundial. Trata-se, pues, de cuidar de los demás en lugar de protegerse a sí mismo. Y me viene a mente las palabras de un importante líder indígena brasileño, Ailton Krenak, que sugería que el futuro es ahora, porque puede que no haya mañana. Y un otro importante líder social de Sudáfrica, Kumi Naidoo, que sugería que ya no es suficiente pensar fuera de la caja. Lo que tenemos que tomar es esa caja y tirarla a la basura. En ese sentido, yo diría, como provocación, que el problema ya no es el crecimiento de la población, sino los patrones de consumo de los ricos, lo que me permite hacer el cambio ahora y poner sobre el tapete el tema de bienes comunes y bienes públicos, que, como todos sabemos, se caracterizan por ser no rivales y no exclusivos, ¿no? La única diferencia es que los bienes públicos requieren de una reglamentación, porque de lo contrario se agotan, y los bienes comunes no. El hecho que yo respire aire no quita el aire de nada y no disminuye el toque de aire, que es lo que caracteriza los bienes comunes. En ese sentido, hay que recordar que los bienes comunes representan hoy toda la temática de bienes comunes, lo que representó la lucha
salarial en el siglo pasado. Sin embargo, la nacionalización de la fábrica fue reemplazada en la actualidad por la uberización de la producción de los servicios y del trabajo. En la misma dirección, los bosques son comunes, su biodiversidad, bien como los conocimientos ancestrales que permiten su aprovechamiento sin destruirlo. Sin duda, el agua es igualmente un bien común, aunque las multinacionales quieran a cada día controlar más en todas las partes. Ahora mismo en Brasil vemos una ofensiva clarísima en ese sentido, lo que genera levantamientos populares como el pionero en Cochabamba, en Bolivia, en los años 80. Por último, el medio ambiente y la salud también constituyen bienes comunes y bienes públicos. Pero más importante, lo que me gustaría centrar es que la gestión de la riqueza y de la propiedad representan el pilar básico de los comunes hoy día, en especial por la vía del ingreso básico o de ciudadanía, que ya era defendida por Kennedy en la década de los 40, cuando decía él, comillas, la renta básica encaja naturalmente en un entorno cultural que produce libertad individual y creatividad y acoge la perspectiva de gestionar la transición a una era de ocio. Y Bertrand Russell, también en 32, ya defendía el ocio como una posible utopía, puesto que la vida no se reduce a trabajar y gastar. Y investigaciones recientes muestran que, en efecto, más riqueza no necesariamente nos hace más felices. Y hay algo intrínsecamente autodestructivo en la búsqueda implacable del consumo. Me gustaría dejar eso a un lado para rescatarlo cuando hablemos de ocio y turismo. Bueno, solo para terminar ese capítulo, me gustaría recordar que el ingreso mínimo universal no es una utopía. Ya ha sido adoptado oficialmente en experiencias en Canadá, Ontario, la provincia de Ontario, en los Estados Unidos, en Alaska, en Holanda, y el propio ejemplo de la Bolsa Familia en Brasil. Suiza ha sido el único país hasta el momento que ha rechazado el ingreso mínimo universal en un referendo. Y el propio relator especial de derechos humanos de la ONU, recién en marzo de 2020, propuso oficialmente la adopción del ingreso mínimo universal por todos los países a partir del próximo año. Bueno, el precursor por excelencia del ingreso mínimo es el impuesto a las grandes fortunas y herencias. Por lo tanto, dejo nada más que registrado que ya existe el impuesto en Argentina y Bolivia y está en vías de aplicación en Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. En definitiva, el capitalismo no va a terminar por muerte muerta, sino por la muerte asesinada, provocada por una ruptura revolucionaria. Paso ahora al otro tema del gato pardillo neoliberal, recordando que alguien está con el micrófono abierto, recordando que la hegemonía del capital financiero llevó ya al gaptopardismo del neoliberalismo en la crisis de los 29, con el aumento del autoritarismo y la sustitución de la República de Weimar por el nazismo, y en la crisis de 2008 por la desreglamentación y imperio definitivo del capitalismo financiero. Mientras el neoliberalismo más reciente, en los años 80, surgió como una clara respuesta al estado de bienestar y al colapso de la Unión Soviética. Pero lo que nos interesa rescatar acá es que el gatopardismo neoliberal se amplió también en la domesticación del desarrollo sostenible, con el imperio del mercado en desmedro de la acción pública. Y no está de más recordar que el desarrollo sustentable es absolutamente antitético al paradigma neoliberal, entre otros porque se dirige a actores que no participan en el mercado, las generaciones futuras, y se proyecta mucho más allá en el largo plazo, mientras el mercado se asigna el recurso entre actores existentes en el corto plazo. De ahí lo que él llamaba en otra oportunidad las paradojas ideológicas, sociales e institucionales del discurso de desarrollo sustentable. Esa desconstrucción del desarrollo se revela, a mi juicio,
en la mercantilización de la naturaleza y la surbanización de la economía y del poder político al capital financiero y especulativo. Todo ello alimentado, por supuesto, por una ética individualista, consumista y por una moral igualmente utilitaria. A título, tengo tiempo, a título tan solo de ilustración, basta recordar que esa misma lógica está presente en la nueva panacea del nuevo pacto verde, el New Green Deal de Estados Unidos. Que si uno examina las propuestas del New Deal verde, la esperanza está puesta en innovaciones tecnológicas que son supuestamente neutrales. Hay que avisar al viejito Pascuero. Está puesta en la emergencia, en el surgimiento de coches eléctricos. Y se olvidan que están basados en baterías de litio. Y basta mencionar que el litio, para producir una tonelada de litio, se requiere 1 millón de litros de agua. Y el propio coltán y cobalto, que yo conozco bien porque la organización que dirijo, Iniciativa por Igualdad, está envuelta hasta el comillo en el genocidio que está siendo producido en las poblaciones nativas del Congo, porque tiene la mala suerte de estar sentadas sobre las mayores reservas de coltán y cobalto que existen en el planeta. Y por último, las fuentes de energía alternativa que son propuestas supuestamente en el nuevo Pacto Verde, jamás fueron neutras ni serán neutras en carbono. Pero ahora me gustaría pasar a un último comentario sobre capitalismo y turismo. Y haciendo, si me permite, la ofensa intelectual a Lilia, Neftalí y tantos otros, un breve rescate del libro Repensando el Turismo Sustentable del 2017. Lilia sugiere que el turismo podría ofrecer una alternativa para comunidades rurales al contribuir para contrarrestar los efectos perversos de la globalización. Por desgracia, pero no por casualidad, sino por diseño e intencionalidad, como demuestra Lilia, la promoción del turismo se ha concentrado en atraer capitales extranjeros y a privilegiar la acumulación privada y produciendo como resultado que las comunidades más marginadas no se han beneficiado de la alternativa turística. Y Neftalí sostiene por su parte que las propuestas desde arriba del turismo sustentable o sostenible suponen satisfacer un patrón de vida en las zonas rurales, pero siempre y cuando se logre únicamente cuando éstas se encajan en el sistema mundo neoliberal. Tales comentarios me permiten volver y subrayar que uno de los aspectos más perniciosos de la globalización ha sido la tendencia a mercantilizar la naturaleza. Eso ya habíamos visto en muchas soluciones a la crisis ambiental, como el protocolo de Kioto para la crisis climática y la economía verde para la crisis de sostenibilidad, que no hacen nada más que reforzar la ofensiva especulativa y financiera sobre el territorio y el bien común. En ese sentido, para mí, el turismo representa el ejemplo más acabado de la mercantilización del territorio, pueblo y funciones ambientales. Se ha tratado, sin embargo, de enmascarar el turismo masivo con el nuevo agregado de sostenible, más exclusivo, de bajo impacto ambiental, direccionado a promover el desarrollo incluso cultural de las comunidades locales. La realidad comprueba, en tanto, que la revalorización de ese territorio como destino turístico solo ha resultado en mayores ganancias para inversionistas privados, en su mayoría representados por capitales externos y con fuerte concentración corporativa. En definitiva, la valorización que se hace de los destinos de ese turismo sostenible se hace bajo la lógica no de las comunidades locales, sino de las dinámicas culturales y sociales de los lugares de origen. En un sentido complementario, rescato lo que decía Keynes y Bertrand Russell sobre el ocio, porque el turismo
tiene mucho que ver con el ocio, porque la actividad del turismo, en ese sentido, satisface a lo que yo llamo el nuevo fetichismo de la mercancía, en ese caso del ocio, y que haría ruborizar Karl Marx. Porque más que una oportunidad de placer, de bienestar o de crecimiento individual, espiritual de los individuos, el tiempo libre del turismo se ha vuelto objeto de consumo, estatus y diferenciación social. El turismo, para mí, pone a descubierto que hace falta un nuevo Marx. Al fin y al cabo, el nuevo fetichismo de la mercadería, la mercantilización de la naturaleza, complejiza los conceptos tradicionales de la acumulación basada en las condiciones de producción natural y de la plusvalía producida exclusivamente por la explotación del trabajo. Porque, a mi juicio, se añade ahora una producción material del excedente con una plusvalía ambiental, con la explotación de los recursos naturales, del paisaje y de los servicios ambientales. Todo lo anterior me lleva a concluir que los territorios del turismo sustentable se han vuelto enclaves para el usufructo y acumulación de la riqueza externa, con la ampliación de la pobreza y la degradación de los servicios y recursos ambientales. Las ganancias quedan en manos privadas en los países de origen, mientras los costos de la precariedad laboral y de la mitigación de la degradación y del agotamiento de los recursos y servicios ambientales simplemente incrementan los pasivos locales. Corresponde, por lo tanto, casi para terminar, voy a poder hasta poner algo más que yo quería antes, plantear la pregunta frente a lo que yo he hablado sobre el capitalismo, el neoliberalismo, el turismo sustentable o sostenible, ¿hasta cuándo vamos a seguir adoptando ese discurso de sustentabilidad para enmascarar la mantención del status quo, que si uno es respetuoso de la historia, solo va a llevar al desastre de la isla de Pascua, ahora global? Y en ese sentido no cuesta rescatar las palabras de Jared Diamond, cuando él decía que a través del secreto o suceso de las islas de Pascua de hoy está en saber identificar cuáles son los valores fundamentales que se deben preservar y cuáles deben ser sustituidos según la exigencia de los tiempos. Bueno, eso, como veo que tengo un poquito más, unos 10 minutitos, quisiera terminar. Bueno, ya hice mis provocaciones sobre globalización y turismo, pero quisiera terminar con algunas palabras sobre la ética socioambiental. Nada más que recordando, por un lado, a Amartya Sen, cuando criticó la definición de Brundtland, porque se centraba en satisfacción de necesidades y no en los valores, que, como decía Amartya Sen, son los que definen cuáles son esas necesidades. Me gusta siempre dar el ejemplo, hay muchos, de Notre Dame y Louvre, que en términos de necesidades, uno podría decir que sería mejor morar abajo Louvre y Notre Dame que París, estaría mucho mejor en términos urbanos, pero tengo mis dudas si los parisinos estarían dispuestos a sacrificar lo que representa en valor el Notre Dame y Louvre por sus necesidades de una organización urbana más eficiente. La libertad, como decía Amartya Sen, además de los valores y no de las necesidades, también es mucho más valorada que la necesidad. Basta recordar, basta proponer a cualquier uno de nosotros que tiene hijos, proponer a sus hijos que lave la loza en la casa a cambio de una mesada, o si el mismo tipo no va a preferir lavar la loza en un restaurante, aunque quede 5 horas lavando, a cambio de trabajo remunerado. Y diría Amartya Sen, eso es así porque la necesidad del individuo, en ese caso del chico, viene junto con grado de libertad que el trabajo doméstico no proporciona y el trabajo remunerado sí. Eso me permite decir entonces que el desarrollo sostenible guarda una estrecha relación con derechos y muy poco o nada con necesidades. Y debe ser concebido como un ejercicio de libertades. Pero eso pone un otro tema que yo voy a dejar para quien quiera rescatar en el debate, que si hablamos con desarrollo sostenible como ejercicio y ampliación de libertades, tenemos que hablar sobre poder.
no el poder como dominio o potestad de individuo sobre otro, sino el poder de hacer o dejar de hacer daño a nadie, a alguien o a alguna especie. Y eso puede invocar, por ejemplo, el amor incondicional, que es el amor maternal, que yo con Amartya Sen lo cuestiono, porque yo digo que es incondicional mientras se es vulnerable. O sea, una madre no va a sacar la mugre de un bebé porque moja los pañales. Pero tendrá una otra actitud si un tipo mayor, ya con capacidad para expresarse y reaccionar, decide ser narcotraficante. Pero, en fin, yo creo que a discutir desarrollo sustentable tenemos que olvidar de necesidades y hablar de valores, de libertades y ejercicio del poder, ¿no? Bueno, eso me lleva ahora sí a otras cositas que yo quería poner además, y aún así voy a terminar antes de tiempo, que me parece que el futuro que deseamos al discutir turismo sustentable, el agotamiento de la globalización o el autopartismo del neoliberalismo y el dominio del capital financiero, es que se hace necesario construir una ciudadanía socioambiental para que podamos afrontar siglos de rentismo socioeconómico y un escaso compromiso con la solidaridad intra e intergeneracional. Algo que yo expuse otro día en lo que fue organizado por Noemí en Argentina, en un texto que yo escribí sobre entre el futuro de la post-pandemia, entre la distopía de más de lo mismo o la sonrisa de Mona Lisa. Dejo con ustedes el enigma de la sonrisa de Mona Lisa. Si tenemos tiempo, podemos volver. Entonces, en definitiva, me parece que el desarrollo sustentable tiene que tener como el ser humano como fin y el crecimiento como medio. Y en ese sentido, como ya ha sido remarcado por mucha gente, tiene que ser ambientalmente sostenible en el acceso y uso de los recursos naturales, socialmente sostenible en la reducción de pobreza y desigualdad, en la promoción de la justicia, culturalmente sostenible en la conservación de valores, prácticas y símbolos de identidad que determinan la integridad nacional, y políticamente sostenible a profundizar la democracia. En resumen, a mi juicio, el capitalismo está vivito y coleando. El neoliberalismo se la sustituimos por el capitalismo financiero, rentista, con la producción subordinada al capital financiero, ha incluido el turismo. Y que para afrontar, a mi juicio, los desafíos actuales en el turismo, habría que revisar profundamente tanto los ejes de investigación, privilegiando los interrogantes de las comunidades locales. Y les aseguro que eso cambia totalmente. En mi organización, que está presente en 95 países, en todos los continentes, partimos siempre de un diagnóstico hecho por la comunidad local. Y jamás no ha habido un abismo en que los otros, los intelectuales y los militantes de la igualdad, pensamos y lo que nos dicen esas comunidades sobre cuáles son los desafíos para mayor equidad. Por lo tanto, yo creo que tenemos que revisar nuestros ejes de investigación y partir de interrogantes de las comunidades locales y no de nuestra agenda, y los propios criterios para la promoción del desarrollo del turismo sustentable, usando para ello indicadores y mecanismos distintos a los hegemónicos, de acuerdo, por ejemplo, con las dimensiones que señalé recién sobre el desarrollo sostenible y que pueden fácilmente, y ya han sido hechas en ejercicios en Chile, en Bolivia, transformadas en criterios concretos de política pública y en especial de turismo. No puedo creer, pero terminé en 26 minutos y 50 segundos y ahora soy todo oído y pongo mi cara para que puedan lanzar todos los huevos, tomates, etc. Voy a poner mi máscara para no contaminarme y agradezco la atención de todos. Muchas gracias, Roberto. Bueno, ahora está abierta la posibilidad de charlar con Roberto. Les pedimos
les pedimos por favor si pueden utilizar el chat para hacer algunas preguntas, pero yo creo que haremos unas preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario o o Rosy, ¿hay algunas preguntas en el chat? Un comentario, Susana. Ips dice qué difícil es esta tarea, ya que existen diversidades de miradas del turismo, muchas de las cuales aún ven el turismo como una mera actividad comercial. Es todo un desafío, ya que muchos profesionales tienen la mirada economicista de la actividad y no pueden ver más que eso. Es un comentario. ¿Es el único que hay todavía, Lilia? Sí, bueno, entonces ahorita si quieres abrimos para que si alguien quiere hacerlo directamente, darles la posibilidad de que lo hagan directamente. Neftalí. Neftalí llama Quintanilla. Sí, yo ya había escrito mi pregunta en el chat, pero ya que me das la oportunidad de saludar a mi muy estimado amigo Roberto, pues lo hago en este momento. Te saludo, Roberto, con mucho agrado. Y además te escuché también con muchísima atención. Y como siempre, una conferencia, una plática bastante cercana, bastante directa, muy clara, muy clara. A mí me ha quedado una duda con respecto al capital financiero. No es mi duda si este está dominando o no en estos momentos, sino más bien lo que ha pasado con las dos actividades que pareciera son más bien las que el capital ha tomado desde principios de este siglo para seguirse desarrollando: el turismo y la minería extractivista. Pero resulta que con la llegada de la pandemia, lo que nos dicen las cifras es que el año 2020 fue un año tremendamente difícil para el turismo, mientras que para la minería extractivista fue realmente muy favorable. Antes de la pandemia, lo que se veía, y es lo que yo había escrito, era una especie de mancuerna entre el capital financiero y estas dos actividades económicas. Pero ¿qué pasa entonces ahora con la pandemia cuando una se ve favorecida y la otra se ve afectada? ¿La pandemia ha afectado esa mancuerna? ¿O qué ha pasado? ¿Qué le está pasando al capital financiero con respecto a la pandemia, viendo estas dos actividades como las dos principales que hay en estos momentos para el capitalismo? Adelante, doctor Guimaraes. Vamos como un ping-pong, no hay que recabar más comentarios. Entonces, intento referirme a lo que planteó. Yo quisiera hacer una observación, como dice Roberto, para que pudiera contestar algunas de nuestras preguntas u observaciones juntas. Si es posible, lo hago ahorita, si no espero a que responda a Neftalí, Lili. Está apagado tu micrófono. Yo creo que la puedes hacer, Ana Luz. No sé si hay algunas otras, pero yo creo que sí podía, Roberto, juntarlas y hacer una reflexión más general. Si la quieres hacer de una vez, Ana Luz. Bueno, mi intervención va en el sentido de esta palabra de desarrollo sustentable y sustentabilidad, que a mí de manera personal
y a muchos teóricos nos parece totalmente ya una falacia, ¿no? Es decir, sobre todo todos aquellos que siguen utilizando la definición de la Comisión de Brundtland, bueno, es más antiguo eso que el precámbrico ya. No hay tal, no hay tal. Y creo también que la falacia de la sustentabilidad tiene un sentido totalmente capitalista, es decir, promover lo green, lo verde, el auto eléctrico, las energías renovables, que ha sido mi fuente de trabajo durante más de 24 años, etcétera, también es una perversión más del capital para incrementar el capital, ¿no? Es decir, yo creo que lo fundamental no se está considerando, que es la relación ser humano-naturaleza. Yo tengo ya un par de años trabajando con la gente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM y hemos estado trabajando mucho en esto de, pues que se sacan muchas cosas, como esto que decía Roberto del auto eléctrico, ¿no? Por ejemplo, que también es una falacia, porque finalmente el auto eléctrico lo conectas a un enchufe, y ese enchufe generalmente viene de termoeléctrica. Y bueno, pues sí, el auto eléctrico te cuesta 2 veces o 3 veces más que un auto normal. Lo mismo sucede con la energía eléctrica, es decir, estamos de nuevo en esta locura de que toda la gente sin conocimiento está hablando de que pongamos energía solar, por ejemplo. Y es un absurdo, porque para la demanda mundial, la energía solar tendría que devastar millones de ecosistemas que todavía existen, porque el 65% de la biodiversidad ya la exterminamos. Entonces, creo que otra palabra que también nos pone en esta dinámica del capital es la palabra resiliencia. Es decir, la resiliencia nos pone en esta locura de pensar de nuevo con una visión antropocéntrica, donde toda la naturaleza está para servirnos y no tiene el mismo valor o mayor que los seres humanos. Y entonces la resiliencia nos pone en el sentido de que todo se resuelve con tecnología, ¿no? Como es el auto eléctrico, o ayer que veía un anuncio sobre las freidoras de aire para que no engordes, y cualquier tipo de tonterías que se inventan para que finalmente convenzan al mercado de consumo. El punto yo creo que va mucho más grave, y efectivamente, como lo dijo Neftalí, mucha de la idea que existe en este momento es que la pandemia va a mejorar el estado de la naturaleza debido a que se cree, como muchas cosas se creen, que están disminuyendo los gases de efecto invernadero, lo cual es un rotundo no. Al contrario, se están elevando. ¿Por qué? Porque estamos conectados todo el día, porque la gente sigue viajando. Efectivamente hay actividades que han bajado muchísimo más, y que yo lo sé, como es la actividad del turismo. Yo creo que ahí tendríamos que pensar y repensar cómo vamos a manejar este tema en el presente verdaderamente, porque yo no creo sinceramente, como investigadora en general del área de ciencias naturales y exactas, que esta situación vaya a variar. Es decir, ahorita hay un nuevo virus, ya hay una mutación. Mientras no resolvamos el problema básico y fundamental, que es la relación ser humano-naturaleza y el respeto a la misma, pues yo diría que la fiesta se acabó. Y yo siempre pienso en las palabras de Roberto, que alguna vez me dijo, bueno, Ana, ¿y de qué te preocupas? ¿No? Se han extinguido muchísimas civilizaciones. ¿Cuál sería la sorpresa de que se extinguiera la nuestra? Bueno, yo creo en sus palabras hoy más que nunca, porque estando tan cerca de los jóvenes en las universidades, me percato de que, como lo dice Yuval Noah Harari, que aún con una visión también hasta cierto punto capitalista, nos marca que los jóvenes están perdidos en las redes sociales, recibiendo la información que el capital les está mandando, y hoy más que nunca, pues esto se promueve más en el estado de la situación que tenemos.
Entonces, yo definitivamente considero que el turismo también va a tener que replantearse como un mercado diferente al que ha existido, más allá de lo que ya pensábamos, como decía Lilia, de no seguir llenando las bolsas de los grandes capitales. Tendremos que pensar en nuevas opciones, porque definitivamente esto es un parteaguas. Es un parteaguas total. Es decir, el mercado lo va a controlar el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, que marca desde ya hasta la propia OMS, pues te va a pedir ahora que si quieres viajar, tienes que sacarte la prueba y el bicho y no sé cuántas cosas más, y te va a estar controlando y manejando de una manera cada vez más grotesca. Entonces, yo creo que por ahí sería muy interesante escuchar las opiniones de ustedes y obviamente la de Roberto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ana Luz. Roberto, tenemos varias preguntas en el chat. Le voy a pedir a Rosy que de una vez las junte y tú haces ya el cierre con todas las ideas que tienes respecto a lo que te han preguntado, ¿sí? Rosy, si quieres de una vez hacemos que se han juntado las preguntas. Sí, gracias, Lilia. ¿Qué opina el doctor Guimarães de las posturas biocéntricas que tratan de construir una nueva ética ambiental de la profesora Juliana? El Lirio González cree que la expansión del mercado y la acumulación del capital subsume la vida humana y se expande a costa del COVID-19. Estamos ante un capítulo de muerte de formas del turismo y coincide con lo que comentó el maestro Neptalín. Y Mariel Verónica habla del discurso sustentable, dice que es ajeno a la operatividad turística y que también el discurso de sustentabilidad ha evolucionado y cómo se ha adaptado al nuevo discurso del capital, les pregunta. ¿Ese son, Lilia? ¿Puedo? Adelante, doctor. Sí, bueno, quisiera partir porque me parece que tanto Neftalí como Ana Luz pusieron el dedo en la herida, en dos heridas que son muy grandes, a las cuales yo no tengo respuesta, pero tengo sí algunas perplejidades que me gustaría compartir. Primero, como todavía creo que el desarrollo sostenible contiene algunos contenidos que vale la pena resgatar. Estoy pensando en el desarrollo sostenible de Amartya Sen, no de Brundtland, aunque no me gusta y he escrito montones de trabajos en contra del desarrollo sostenible, tengo el temor de tirar al bebé junto con la agua sucia del desarrollo sostenible. Y me parece que una vía de rescate a un nuevo discurso de sostenibilidad tiene que ver con lo que decía Ana Luz de resiliencia y más todavía sobre el tema del consumo. Porque si uno parte del tema de consumo, yo creo que cambia dramáticamente la discusión. Antes de seguir un ratito más en ese tema, me gustaría solo hacer un paréntesis a lo que mencionaba Ana Luz de la fe en las soluciones tecnológicas. Eso está clarísimo en la pandemia de COVID. ¿Cuál es la solución? Vacuna. Nadie habla de la destrucción de los bosques. Entonces, por ejemplo, la gente se olvida que la dengue solo está presente en áreas que han llevado a la deforestación, porque ahí el mosquito transmisor de la dengue no tiene sus, ¿cómo se dice? Su predador, su enemigo natural. Y lo mismo está pasando con la COVID. No sé si ustedes han visto
las últimas noticias que me parecen muy relevantes en Congo, en la Amazonía. La nueva variante del COVID que descubrieron en la Amazonía, ya hay 2 o 4 casos, ya se ha demostrado que no ha sido por transmisión local, como pareciera que sucedió en el Reino Unido, sino por nuevas variantes de porciones deforestadas de la Amazonía, ¿no? Entonces, mientras sigamos deforestando, vamos a seguir rehén de nuevas vacunas. O sea, la respuesta a la COVID definitivamente no será tecnológica, si no cambiamos nuestro comportamiento, como decía Ana Luz, nuestra relación con la naturaleza. Entonces, creo que el tema de consumo, ahí sí hago el puente con lo que decía Neftalí, porque no hay nada nuevo cuando se habla de capital financiero, ¿no? Riffeldin y Rosa Luxemburgo ya hace un siglo preveían que la nueva forma hegemónica del capitalismo sería el capital financiero. Pero yo creo que hoy estamos viendo la cara más clara y cruel del predominio financiero, que es lo siguiente: essa financiarización ya está totalmente descolgada, divorciada de la producción, de la economía real. Y por eso el turismo pasa a ser importante, porque hoy es lo que yo llamo, me olvidé de mencionar, el capitalismo extractivista, y bueno que recordó Naftalí, que es la minería y el turismo. El turismo es una actividad hoy mayoritariamente extractivista y ¿cómo se llama? Obedeciendo a los dictámenes de la acumulación financiera, ¿no? Entonces, me parece que no solo vamos a enfrentar la pandemia una vez que podamos rescatar lo básico de nuestra relación con la naturaleza y no ninguna magia tecnológica que no nos va a salvar. Sí, perdón, déjame echar un paso atrás y mencionar que además de la Amazonía, no sé si han visto que el mismo investigador y médico que fue responsable por revelar al mundo el Ebola acaba de publicar lo que ahora la Organización Mundial de la Salud está llamando la enfermedad X. ¿Y por qué? Porque son personas que ya han sido identificadas que están enfermas como si fuera el Ebola, pero no tienen nada que siga, que logre identificar el virus original, lo cual le permitió suponer o proponer como hipótese, pero una hipótese que la Organización Mundial de Salud está incorporando, que podamos estar ingresando en un mundo de sucesivas pandemias simplemente por la destrucción de los hábitats naturales. El nuevo Ebola está surgiendo en el Congo y la nueva COVID surge en la Amazonía. ¿Cómo vamos a hacer eso? No tengo la más mínima idea, pero quiero nada más que plantear que a veces ya es un paso adelante, como sabemos, donde no tenemos que buscar las respuestas, aunque no tengamos muy claro cuáles son las preguntas. Y yo creo que Neftalí y Ana Luz apuntaron algunas de esas preguntas, que es rever nuestra relación con la naturaleza, en especial la cobertura vegetal de los bosques y rever nuestros patrones de consumo. Por suerte, yo creo que hay algunos señales positivos. Las nuevas investigaciones, por lo menos en Brasil, muestran que los jóvenes de menos de 25, 26 años no quieren y no tienen como anhelo tener un auto. Por lo tanto, ellos pasan de largo de los autos eléctricos porque simplemente no están interesados en auto. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa y es por ahí yo creo que tenemos que repensar el turismo. Primero, tener la humildad de ir a las comunidades que han estado en áreas turísticas y diagnosticar con las comunidades su situación
de marginalidad, de marginalización y su situación y desigualdad. Porque mientras los menos de 10% de los habitantes del planeta sigan consumiendo el 80% de los recursos, no vamos a llegar a ninguna parte con desarrollo sustentable o sin desarrollo sustentable. Entonces, creo que deberíamos revisar un poco nuestros propios interrogantes. Pero sí, yo no sería tan osado como decir olvidemos el desarrollo sustentable o sostenible, y creo que todavía se puede rescatar lo que hay de bueno en la propuesta de sostenibilidad. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Ha sido un placer. Y pues creo que estamos en el tiempo. Te agradecemos mucho tu participación y tu tiempo y esperamos pues vernos pronto. A continuación, en unos 5 minutos vamos a hacer la presentación del libro de Comunidades, Territorios y Turismo, y pues ha sido un placer sobre todo contar con tu presencia. Y te invitamos a ver si nos puedes acompañar. En unos minutos más iniciaremos la otra actividad que tenemos programada. Muchas gracias, Roberto. Roberto, por ahí había todavía algunas preguntas que tenemos de los participantes. Las vamos a juntar y te las vamos a enviar para que tengas conocimiento de cuáles son las inquietudes que tienen todos los participantes. Ahora, si quiere, yo puedo poner te puedo enviar mi punteo en el chat o por email, si quiere. Sí, yo creo que sí es importante que por ahí nos lo envíes. Estamos reactivando también la revista de la red, una revista de ciencias sociales con carácter crítico, y entonces sería interesante después volver a dar a conocer tu intervención de manera escrita. Bueno. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación del libro. ¿Sí? Vamos a dar inicio a la presentación del libro Comunidades, Territorios y Turismo en América Latina. Es un trabajo conjunto que hemos coordinado el maestro Neptalí Monterroso y su servidora. Y vamos a, en este caso, es muy interesante pues dar a conocer esta producción de la red que acaba de salir hace unos meses
y que apenas tenemos, apenas lo queremos dar a conocer. En este caso hemos invitado al doctor Marco Polo Ceballos Suárez, que también participó con un artículo en el libro, y que él nos haga la presentación. El doctor Marco Polo Ceballos Suárez es agrónomo, magíster en desarrollo humano y sustentable, doctor en ciencias agrarias, ha sido funcionario del Servicio de Cooperación holandés, también ha sido ex asesor internacional de mancomunidades del Salvador y Honduras, consultor de gobiernos provinciales y municipales en Ecuador, por parte de la FAO y de ONGs, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, ha publicado infinidad de capítulos del libro y artículos en revistas científicas. Le damos la bienvenida al doctor Marco Polo Ceballos. Muchas gracias por su interés y sobre todo por aceptar hacer esa presentación. Vamos a darle la palabra al doctor. Muchas gracias, Lilia. Muy buenas noches con todos y todas las personas que en este momento están conectadas desde los diversos países de nuestra querida América Latina. Me han dado el grato honor de hacer la presentación del libro Comunidades, Territorio y Turismo en América Latina. Es una obra en una primera edición editada y coordinada por Nectalí Monterroso Salvatierra y Lilian Susimbo Villarreal, profesores e investigadores de la prestigiosa Universidad Autónoma del Estado de México, con amplia data de publicaciones en el mundo académico, como son libros, capítulos de libros científicos, desde un pensamiento crítico en diversos temas sociales, culturales, ambientales y turísticos. Al profesor Nectalí tuve la suerte de conocerle años atrás en un seminario en Costa Rica y eventualmente hemos mantenido conversaciones y contacto. A manera de anécdota, les quiero comentar que en el año 2019 le envié un artículo para conocer su opinión, pues estaba interesado en publicar en la revista Convergencia, que es de la universidad donde él es profesor. Y luego de un año y medio, imagínense, luego de un año y medio, me responde. Y claro, ahí me comenta algunas situaciones, una de ellas, el tema de su salud, atravesó un momento crítico. Y la otra es que se encontraba en una tarea de editar el libro que en este momento estoy presentando. Y me sugiere que amplíe considerado en este libro, pero con una condición, que tenía pocos días, pues el libro estaba a punto de entrar al horno, a punto de ser publicado. Así que de manera inmediata me puse en esta tarea y armé un equipo de investigadores con Tania, que es profesora de la Universidad Amazónica del Ecuador, y Enrique de la Universidad Central del Ecuador también. Lo comenzamos a redactar y a escribir y se lo enviamos, y afortunadamente, y dando gracias a Dios, el mismo fue aceptado. La trilogía Comunidad, Territorio y Turismo son palabras que nos inducen y que inducen al lector a concepciones de identidad, participación, asociatividad, construcción social, emprendimientos turísticos y otros elementos amparados en conceptos del desarrollo local, sustentable, territorial, rural y economía social.
El libro presenta un prólogo redactado por Hugo Romero, profesor de la Universidad de Chile, quien de manera sucinta introduce al lector en cada uno de los capítulos, con estilo propio y de manera muy sistemática. La obra está organizada en dos secciones importantes. La primera trata sobre postulados teóricos, cuyas proposiciones permiten desarrollar juicios lógicos que giran alrededor de dinámicas capitalistas, estrategias de la organización comunitaria, enfoques del desarrollo en espacios rurales, el turismo campesino de resistencia, cultura y turismo y conflictos ambientales. La segunda sección se refiere a acercamientos empíricos que nos revelan resultados fundamentados en diversas experiencias y vivencias relacionadas a la producción orgánica y turismo comunitario, comunidad tradicional remanente, gobernabilidad y turismo, dinámicas de desposesión de la naturaleza, turismo y ambiente. Los temas mencionados fueron escritos por estudiosos de México, Chile, Ecuador y Costa Rica. Y a decir de los editores, los capítulos de este libro apuestan por las virtudes del turismo comunitario y rural y confían en que este sector puede ser y aportar mucho a la reconstrucción post-pandemia como forma de enfrentar la pobreza prevaleciente en estos espacios. En general, el libro recoge diversos enfoques teóricos metodológicos, desde una perspectiva inclusiva, humanista, ecológica, de economía circular y una visión antagónica al modelo de turismo globalizado, hegemónico y extractivista. Modelo que en nombre de los principales derechos del capitalismo, el lucro y el consumismo, se lleva por delante todo aquello capaz de ser consumido. Territorios, imágenes, recursos, poblaciones y también los derechos de muchos otros. La obra permite un acercamiento al turismo rural bajo principios ambientales, sociales, culturales, principios que exaltan al turismo como una actividad de carácter territorial, fundamentalmente, que tiene relación directa con las personas y comunidades en un trabajo colaborativo entre los diferentes actores y sectores del turismo rural. Las experiencias descritas en el libro resaltan que el turismo rural contribuye a disminuir las inequidades, las grandes inequidades y desigualdades sociales y económicas que aún persisten en nuestra América Latina. Además, permite generar ingresos a las poblaciones dentro de sus actividades cotidianas, utilizando los recursos disponibles que ellos tienen. Para finalizar, sin lugar a dudas, esta obra constituirá un referente obligatorio de consulta para estudiantes, investigadores, profesores y profesionales inmersos en el apasionante mundo del desarrollo comunitario, territorial y turístico. Culmino con una frase de Carl Sagan. En algún lugar, algo increíble
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ceballos. Fue muy interesante su participación. Jimé otra vez está haciendo. Vamos ahora a darle la palabra al doctor Alfonso González Damián, quien nos va a hacer el favor de comentar el libro. Va a hacer una lectura diferente al del doctor Ceballos. Alfonso González Damián, un amigo muy querido de nuestra Facultad de Turismo del Estado de México, es turistólogo por la Universidad del Estado de México, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana y profesor investigador de la Universidad de Quintana Roo, quien es integrante de la red desde su fundación, a quien agradecemos muchísimo que aceptara comentar este libro. Bienvenido, Alfonso, tienes la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos quienes están conectados ahora escuchándonos y viéndonos en esta oportunidad. Primero quiero también agradecer de manera muy sentida a la Relides Tour por la invitación a comentar la obra y bueno, muy especialmente a los autores, coordinadores, Lilia Cizumbo y Neftalí Monterroso, queridos maestros, respetados amigos de muchos años y también invaluables compañeros de lucha en diversos momentos y frentes. Gracias de verdad por la oportunidad de acompañarlos en este momento. Siempre el nacimiento de una obra escrita pues debe ser y es de mucha emoción, ¿no? Y yo estoy seguro de que todos los asistentes pues quedarán muy interesados en tener acceso al documento y conocerlo en todos sus detalles. De verdad que no me puse de acuerdo con Marco Polo en lo que iba a comentar. Básicamente, en cuanto a los contenidos, no quiero ser reiterativo en las cosas que ella ha comentado, pero sí quiero compartirles algunas reflexiones respecto a la obra. El libro lleva el título Comunidades, Territorios y Turismo en América Latina. Y ya desde el título, pues da cuenta de manera general de lo que se glosa en sus contenidos. Es una obra editada, integrada por capítulos que han sido elaborados de manera independiente por un conjunto de autores, no solamente interesados en la problemática comunitaria y territorial, sino de origen y vocación ideológica netamente latinoamericanos. En este sentido, temas como el respeto por la vida comunitaria, la agricultura, la apasionada búsqueda del desarrollo, la sostenibilidad, la gobernanza, la ética ambiental, por supuesto, la intensa resistencia al poder hegemónico estructurado en la forma del capitalismo neoliberal y el encono en contra de sus estragos en el subcontinente, la pobreza, la marginación, la violencia. Todos estos temas de manera transversal proporcionan una homogeneidad integradora al conjunto de textos presentados bajo el título. En conjunto, los coordinadores del libro han propuesto o nos proponen una ruta de lectura para este conjunto de los 13 textos, que a mí me parece que resulta sumamente esclarecedora, cuanto valiosa para recorrer las más de 500 páginas que componen la obra. Agruparon los documentos en dos partes, como ya nos lo decía Marco Polo. La primera de ellas denominada Postulados Teóricos y la segunda Acercamientos Empíricos. Esta yo le llamo ruta de lectura, que la podemos ver en el índice, que podríamos recorrer la obra empezando por el primer capítulo y seguirnos hasta el final. Yo le llamaría una ruta de índole deductiva, que nos invita de alguna manera a acentuar la atención en el andamiaje teórico y conceptual desde el que discurren los contenidos de los 6 primeros trabajos y a su vez nos invita a mirar sobre todo la aproximación empírica que nos proponen los últimos 7 trabajos. Sin que esto quiera decir que los últimos 7 trabajos no tengan postulados teóricos, ni tampoco quiera decir que los primeros 6 no tengan un aterrizaje muy realista. Sin embargo, bueno, pues esta es la ruta de lectura, desde luego, que nos proponen los coordinadores. Los primeros 6 trabajos son, el primer capítulo es Dinámicas Capitalistas en la Instrumentación de Megaproyectos Turísticos, de Neftalí Monterroso. El segundo,
Estrategias de la Organización Comunitaria y el Turismo Rural, de Lilia Sizumbo. El tercero, Enfoques del Desarrollo en Espacios Rurales, la propuesta agroturística comunitaria, de Marco Polo Ceballos, Tania Cristina Ceballos y Enrique Armando Cabanilla. El cuarto, El turismo campesino de resistencia en la perspectiva del desarrollo territorial sustentable, de Andrés Jurjevic. El quinto, Cultura y turismo en Latinoamérica, apuntes desde la hospitalidad, los estilos de vida rural y la producción de espacios turísticos, de Juan Carlos Picón Cruz. El sexto, Aproximación teórica al estudio de los conflictos ambientales del turismo en comunidades rurales, de Almaibón Marín y Alejandro Palafox. Y siguiendo esa ruta de lectura deductiva, de lo general a lo específico, en la segunda parte, los autores coordinadores nos invitan a poner mayor atención a las particularidades empíricas y casuísticas desde las que se producen los 7 trabajos con los que cierra la obra. El capítulo 7, Producción orgánica y turismo comunitario, cambio de rumbo en el desarrollo rural, la experiencia de Azoprola en Altamira de Bioyey, Costa Rica, de Ernest Cañada, paisajes culturales hacia la promoción de un turismo sustentable, el caso de Barra de Navidad, Jalisco, México, de Evelyn Irma Rodríguez, Ana Luz Quintanilla y Sara Lidia Pérez. El 9, Comunidad tradicional remanente del Quilombo y la actividad turística para el desarrollo en el Engenho 2, Cavalcante, Goiás, Brasil, de María Geralda de Almeida y Jorgeani de Fátima Moreira. El 10, Gobernabilidad y turismo en el Parque Nacional El Chico, Hidalgo, México, de Erika Cruz, Judith Alejandra Velázquez y Cecilia Cadena. El 11, Educación transcompleja para una ruralidad transformada, disciplinas y saberes en el turismo micológico, de Humberto Tomé Ortiz. El 12, Dinámicas de desposesión de la naturaleza en Puerto Morelos, Quintana Roo, de Adrián Alejandro Vilchis. Y la ruta propuesta, esta la que llamé deductiva, propuesta por los coordinadores de la obra, se cierra con el texto número 13, el capítulo número 13, Turismo y Ambiente, Reflexiones Éticas Empresariales, de Elba Ester Vargas y Marcelino Castillo. Si bien este capítulo se encuentra en la parte denominada de acercamientos empíricos, no aborda como tal un caso específico, pero se centra en la práctica empresarial, por lo que habría que destacar del texto, si seguimos la lógica de esta ruta de lectura, el conjunto de reflexiones que los autores realizan sobre la importancia de los valores éticos ambientales en el comportamiento del empresariado turístico, y a su vez pues cierra la obra dándonos el lugar a la reflexión respecto a lo que tanto en los postulados teóricos como en los acercamientos empíricos nos plantean los distintos capítulos. Y a mí me parece que siguiendo esa ruta de lectura pues tenemos una obra homogénea, muy bien integrada, muy valiosa. Me parece también, coincido con Marco Polo, que será una obra de consulta para futuras investigaciones, para estudiantes, para el público en general. Sin embargo, y en esto a mi parecer reside el profundo valor que encierra esta obra, los lectores pueden entrar en diálogo con los textos y acercarse a ellos a través de rutas alternativas a la que de manera natural se presenta en el índice. Tales rutas alternativas pueden imaginarse, por supuesto, tantas como las posibles combinaciones de organización que permite el número de textos incluidos en la obra, incluso más si se considera que un lector podría trazar alguna ruta de lectura considerando segmentos de capítulo y volviendo a ellos posteriormente. Sin duda, imaginarse y transitar las distintas rutas de lectura sería un ejercicio cercano a lo ocioso, pero a riesgo de dejar alguna posibilidad de gran importancia, quiero destacar al menos 6 rutas de lectura que se me hacen posibles para esta obra. Primero, 3 rutas a las que he llamado rutas de obra de consulta, que nos permitirían como lectores extraer información sobre la cual estemos interesados. La primera de estas 6 rutas alternativas, que yo llamaría la ruta de lectura del tema central de interés, en donde un lector podría estar interesado en una temática específica y por tanto podría optar por leer solamente los capítulos que son afines a esa temática.
Y entonces convendría informarles que los capítulos, de acuerdo con los temas indicados en el título del libro, abordan estos temas. Y yo diría que los capítulos que más se centran, digamos, en el tema de comunidades son el capítulo 2, el 7, el 9 y el 12. Los que se centran más en el tema de territorios serían el 1, el 3, el 4 y el 10. Y los que miran ambos temas, pero desde el lado principalmente del turismo, diría yo que son el 5, el 6, el 8, el 11 y el 13. La segunda ruta de lectura, que yo estoy llamando aquí del ámbito territorial de interés, entendiendo que la obra completa se circunscribe al ámbito territorial de América Latina, sin embargo, se puede identificar, especialmente en los textos que abordan casos, un interés por territorios más específicos, por lo que se podría recomendar a lectores interesados en determinada delimitación territorial leer aquellos capítulos que abordan, por ejemplo, en general el ámbito de América Latina, el capítulo 3, el 4 y el 13, los que tratan territorios o aspectos dentro del territorio de México, el 1, el 2, el 6, el 8, el 10, el 11 y el 12, sobre Costa Rica, el 5 y el 7, y sobre Brasil, el capítulo 9. La tercera ruta que podrían seguir los lectores es a la que yo he llamado la ruta del caso de análisis, donde, bueno, pues reconocer que existen lectores interesados en identificar lo que se ha dado en denominar buenas y malas prácticas en el desarrollo local y el turismo. Y para ellos para este tipo de lectores, tal vez sería interesante solo leer aquellos que coinciden con este interés. En este sentido, textos que plantean casos de buenas prácticas actuales o potenciales podrían ser, por ejemplo, el 2, el 3, el 4, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 13. Y los textos que exponen o denuncian las malas prácticas y sus consecuencias en relación con el desarrollo y el turismo serían el 1, el 5, el 6 y el 12. Por otro lado, yo propondría otras rutas a las que he llamado de obra integral, que permiten al lector reflexionar y aprender recorriendo por completo la obra, no nada más seleccionando partes en las que tenga interés. Desde luego propongo 3, pero puede haber una infinidad más. La número 4, que es la primera de este segundo grupo de rutas, yo le he llamado la ruta inductiva. Y bueno, pues esta en automático se puede reconocer si se leen los capítulos en el orden inverso en el que están integrados en la obra. Si dije que la obra está integrada de manera deductiva, de lo más general a lo más específico, pues obviamente leyéndola, digamos, empezando por el 13 y terminando en el 1, le estaríamos dando una ruta inductiva. El número 5, la ruta que he llamado dialógica o de interrogantes y respuestas. Cada lector pues tiene sus propias temáticas de interés, así como sus propias interrogantes al acceder a un texto académico, por lo que una ruta en la que pueda entrar en diálogo con la obra, con sus autores, sus ideas y el contexto desde el que hacen sus planteamientos, o desde la confrontación de opiniones discrepantes, pues evidentemente siempre es posible. Y por lo tanto aquí lo que yo plantearía es que cada lector podría acceder a la obra planteándose alguna interrogante a propósito del título de la obra, como por ejemplo, ¿cuál es la relación de los conceptos comunidades, territorios y turismo en América Latina? Es decir, poniendo un poco en tono de pregunta el propio título, y tal vez ello le llevaría a elegir un capítulo. Yo le recomendaría en ese sentido empezar por el capítulo 4, en donde Andrés Jurjevic, expone de manera detallada, apoyado en gráficos explicativos, la relación conceptual entre turismo campesino y el desarrollo territorial sustentable y los 5 principales desafíos ante los que se enfrenta esa relación en América Latina. El último de los desafíos que plantea este artículo, este capítulo, es la formación de una ciudadanía ecológica, como uno de los grandes desafíos para América Latina. Y de ahí podría un lector plantearse como interrogante en qué principio se puede sostener tal ciudadanía ecológica. Evidentemente esa pregunta no está contestada en este capítulo, pero revisando el capitulado del libro se podría encontrar, por ejemplo, que el capítulo 13, Vargas y Castillo plantean los que desde su mirada tendrían que ser los principios éticos que conduzcan un estilo de vida sostenible con base en los cuales deberían conducirse los empresarios del turismo.
Y ahí nos podríamos preguntar, ¿deberían conducirse? Eso supone que en realidad no lo son y que entonces existen otros principios que son los que en verdad conducen su acción. ¿Cuáles serían esos comportamientos que de manera estructural y sistémica caracterizan el actuar del empresariado turístico global? No lo responde el capítulo 13, pero revisando el índice podríamos darnos cuenta que en el capítulo 1, Monterroso precisamente plantea las formas de actuación del empresariado global, así como la forma en la que participan los gobiernos nacionales para instrumentar los megaproyectos, a las que denomina dinámicas del capital. Y así nos podríamos seguir con una serie de preguntas y posibles respuestas que el propio libro, la propia obra nos presenta y recorrerlo de manera completa. Por último, la ruta a la que he llamado acá del descubrimiento o una ruta heurística o de serendipia, a la que también podría denominar no ruta, consistiría en elegir cualquier capítulo de la obra de manera aleatoria, leerlo como texto completo de principio a fin y a partir de las ideas e interrogantes que de él pudieran surgir, acudir al índice o al prólogo para elegir el siguiente capítulo hasta culminar la obra. Sin duda, esta ruta es la más recomendable para aquellos lectores que deseen aprender más por sí mismos, aplicando su juicio crítico hacia lo leído. Es la ruta más libre y tal vez la que representa el mayor reto, pero también la mayor riqueza para el lector. En resumen, desde mi punto de vista, la obra que hoy presentamos es valiosa desde múltiples miradas. La mejor recomendación que puedo hacer es que sean los lectores quienes descubran aquello que mayor valor y significado les aporta a su propia experiencia. Desde luego, recorriendo sus páginas con avidez y deseos de descubrir algo novedoso y aprender de ello, no una vez, sino una y otra vez. Gracias. Alfonso, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho tu participación. Creo que nos das varias propuestas de cómo entrar a la lectura. Si es posible, a lo mejor después ahí darnos la posibilidad de conocerlas más a fondo, porque las escuchamos ahorita, pero no se nos quedan presentes, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor nos podrías hacer llegar, ¿no? Tu comentario. Y, sí, lo tengo escrito, se los mando. Nos parece muy bien, porque yo creo que eso nos va a ayudar mucho para, sobre todo, la cuestión didáctica, de cómo apoyar a los estudiantes a que participen en una lectura de un libro, ¿no? Bueno, parece que hay bastantes preguntas, bastantes inquietudes en el chat. Rosy, ¿nos podrías comentar qué está pasando, qué hay en el chat? Hay muchas felicitaciones para los doctores Alfonso y Marco Polo. Gracias por el libro. Y también piden que se pueda compartir cada ruta que ya le comentaste también a Alfonso. Más felicitaciones. Y Lisandra Estefanía quiere hacer un comentario del libro. Sería la última que yo tengo. Pues sí, yo creo que, no sé si la quieras leer o le damos la palabra. No he escrito, si le quieres dar la palabra a Lisandra Estefanía Torres, por favor. Sí, adelante, Estefanía. Hola, buenas noches. Yo soy estudiante de la Universidad de Quintana Roo y, bueno, más que nada, gracias por compartir y porque es público todas estas conferencias y estas pláticas que tenemos, ¿no? Y bueno, yo le quería decir un comentario al comentarista Alfonso González, que me pareció muy interesante esto que hace de las rutas de lectura, porque hasta este día yo sabía de las maneras de leer un libro así libremente, por capítulos o no sé, por una obra literaria que se llama Rayuela, o sea, que es una novela de Julio Cortázar, y es la única vez, o sea, que yo sabía que el propio autor te daba un reto
para leer el libro como él te sugiere, y también en internet hay varias formas de leer ese mismo libro. Y no sabía que, o sea, nunca me había propuesto leer un libro de esa forma, o sea, un libro académico. Nunca me había atrevido a leer, y creo que cuando pueda tener este ejemplar de este libro, pues me voy a animar a tomar una ruta de lectura que usted ha sugerido. Muchas gracias. Gracias, Lisandra. Me parece interesante. No sé si quieras comentar algo, Alfonso. Nada más, gracias por el comentario. Justamente es un poco la intención, ¿no? Despertar la inquietud por acercarnos de manera distinta a la obra escrita en estos tiempos, sobre todo en que está más de moda apoyarse en los videos y bueno, pues y tener la información muy cortita y ya muy masticada. Bueno, pues qué mejor que darle libertad al pensamiento y entrar en diálogo con los escritos, ¿no? Sí, gracias, Alfonso. No sé si hay alguna otra inquietud. En el chat de Zoom, ¿no, Lilia? ¿Perdón? No, son las únicas. Más felicitaciones y gracias por compartir el libro. Muy bien. El libro se compartió aquí en el chat para los que preguntan. Ah, perfecto. Sí, y por ahí Erika quería comentarles a lo mejor algo en relación a las inscripciones que tenían ahí pendientes. No, maestra, nada más que por favor, que nos hagan el favor de registrar su asistencia en el link que se está poniendo en el chat. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Pues si no hay ninguna otra participación, nos agradecemos sobre todo a los participantes, a los que se han inscrito y han escuchado tanto la participación del doctor Roberto Guimarães como la presentación del libro por parte del doctor Marco Polo Ceballos, y muchísimas gracias al doctor Alfonso González Damián, porque en realidad la obra es bastante extensa y hizo una intervención muy interesante, sobre todo para inquietar y para estimular sobre todo que los estudiantes revisen más de cerca este texto. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar? Si no es así, pues les damos las gracias y los esperamos en el próximo, la próxima actividad que vamos a tener, que va a ser un seminario de investigación con la participación de 3 estudiantes de posgrado, y vamos a hacerles llegar la invitación a través de un banner, como lo hicimos en esta ocasión, y va a ser la actividad el próximo tercer lunes de febrero. Y pues muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Ay, gracias, Rodrigo. Pensé que no estabas. Sí, aquí está, nomás que estoy medio escondido porque llegué tarde, como siempre. Ah, no, pues hay que